Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente con un nuevo video de lo que sería pues la literatura, en este caso peruana nuevamente, a través de este sistema de Mendel Class, que es pues uno de el método de enseñanza más importante y más que llega a los alumnos, ¿no? Ya que esta plataforma pues nos ayuda a que nosotros no solamente les enseñemos y que ustedes aprendan, sino también pues que nosotros tengamos esta interrelación, primeramente a través de los videos y luego pues cuando nos encontremos en nuestras videoconferencias que tenemos diariamente en el Colegio Mendel, ¿no? Primeramente entonces vamos a ir con la parte de el tema de hoy día, que es Julio Ramón Ribeiro. Estamos viendo más o menos primeramente la corriente del escritor, que es muy importante en este caso, ¿no? Hablamos pues del realismo urbano que es una literatura que se va a centrar mayormente en lo que es la ciudad. Esta literatura del realismo urbano quiere dejar atrás, un poco atrás, el indigenismo, por ejemplo, o sea, porque el indigenismo, recuerden que los escenarios indigenistas son pues la serranía peruana. En cambio, el realismo lo que quiere es centrarse más en las diferentes ciudades, ¿no? Y de ahí sale pues esa palabra realismo urbano. Tenemos dentro del realismo urbano representantes muy importantes que lo vamos a estudiar, como el primero, que es Julio Ramón Ribeiro, y otro que es Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características del realismo urbano, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, dice, primeramente narraciones en las ciudades. Claro que sí. Estos escritores van a escribir en las ciudades y de las ciudades, ¿no? Eh, Privilegio a las barriadas, claro que sí, ¿no? En la Lima antigua, ¿no? Esos barrios o suburbios, ¿no? Más que todo, porque en esa época de los 50, Lima puede ser la llamada Lima la horrible, ¿no? Entonces las barriadas eran terribles, no había unas casas como hoy conoces, habían basurales completos, ¿no? Donde los personajes principales, dice ahí, tercera característica, son los inmigrantes, ya que en esta época Lima pues era como una ciudad o un mejor futuro, le miraban los inmigrantes provincianos, ¿no? Siempre se va a desarrollar cuarta característica dentro de la clase media, ¿no? ¿Sí? Y entrando un poquito a la clase más pobre, ¿no? Favorece el psicologismo, sí, la psicología está inmersa dentro de las narraciones de los escritores del realismo que urbano, ¿ya? Julio Ramón Ribeiro es el primero que vamos a estudiar. Entonces a Ribeiro le damos un calificativo que es la voz del mudo. No es la palabra del mudo es su antología, su obra. A él le colocamos el calificativo de la voz del mudo, ¿no? Pertenece al realismo urbano de la generación de los 50, donde aparece esta corriente literaria, ¿no? Mayormente los realistas urbanos van a desarrollar género narrativo, escriben cuentos y novelas, ¿no? Ribeiro es considerado, como tú observas ahí, el iniciador justamente de este realismo urbano. Gracias pues es ahora que publica Los Gallinazos sin plumas, ¿no? Además, a nivel de toda Latinoamérica, Ribeiro es considerado también el mejor cuentista de Latinoamérica, no solo del Perú, ¿eh? Ganó muchos premios en su trayectoria literaria, sí. El más importante sería pues el premio que gana en México, ¿no? Pero antes de México gana el Premio Nacional de Ricardo Palma o Premio Nacional de Novela. Es muy importante este premio en el Perú, sí, el Premio Nacional de Novela Ricardo Palma, ¿no? Que lo gana por su obra Crónica de San Gabriel. También recibe la Orden del Sol del Perú, pero el premio más importante es el de 1994, justo el año en que muere, pues recibe el premio en México que se llama el Premio Juan Rulfo, ¿no? Ese sería el premio más importante del escritor. Julio Ramón Ribeiro nació en la ciudad de Lima, de una clase media alta, ¿sí? Estudió en un prestigioso colegio llamado Champañá, en Miraflores. Entró a la Universidad Perola Católica, donde estudia dos carreras que es Derecho y Letras. Finalmente no terminó sus carreras. ¿Por qué? Porque él pues se desarrolló solo, autodidacta, y aprendió pues así, ¿no? El primer libro que publica es en 1955, su primera obra se llama Los Gallinazos sin plumas, ¿no? Que lo vamos a analizar también. Luego publica Cuentos de circunstancias, ¿sí?
Gana también un premio que es el Premio Nacional del Teatro por su obra que se llama Vida y Pasión de Santiago el Pajarero. Premio de teatro, ¿no? También entonces incursionó en el género dramático, ¿no? También trabajó en la UNESCO, trabajó en París como traductor. Sí, lamentablemente la adicción al cigarrillo constante desde la juventud del autor hace que en 1974 pues se le detecte un cáncer pulmonar. ¿Ya? Aparece pues en 1977 ya va introduciendo sus cuentos en lo que sería una colección que le coloca pues el título de La Palabra del Mudo, ¿no? O sea, quiere decir, profe, que dentro de esa colección se encuentran pues muchos cuentos importantes, ¿no? Ya en la última etapa de su vida, Julio Ramón Ribeiro escribe un diario personal, es como una obra de memorias, ¿no? Y le coloca el título de La tentación del fracaso. En 1994, justo cuando es invitado a recibir el premio Juan Rulfo en México, justamente en ese año ya estaba muy enfermo, lamentablemente, no pudo asistir a la premiación de México y ese mismo año, tiempo después, fallece el gran escritor, ¿no? Profe, en 1994 nos dice, ¿no? Los gallinazos sin plumas es su obra más importante, no es el cuento importante. La mejor obra del escritor es La Palabra del Mudo, porque dentro de La Palabra del Mudo encontramos muchos cuentos, ¿no? Que son muy bonitos también. Por ejemplo, tenemos aquí Los gallinazos sin plumas, un cuento del realismo urbano, donde el escenario es pues justamente esa Lima antigua, ¿no? Esos suburbios limeños, esos suburbios donde había pues que basurales, era terrible Lima en esa época, ¿no? Recuerda que nos dice una característica del realismo urbano es que son inmigrantes, ¿no es cierto? Es cierto, ¿no? Los principales personajes vienen pues de la provincia, ¿no? Y son explotados en la capital. Tenemos el personaje Don Santos. Don Santos es un viejo, el abuelo de los niños, pero lo único que quiere Don Santos es alimentar a su cerdo, para que este cerdo vaya engordando, engordando y luego pueda venderlo. Don Santos, que le llamaban pues pata de palo, es el que, viendo a estos dos niños, Efraín y Enrique, eran dos hermanos que buscaban pues un techo y buscaban qué comer. Aprovechándose de eso, don Santos los va a criar, pero con la condición de que los dos niños salgan todas las madrugadas a los basurales de Lima, a las playas limeñas, a recoger pues desperdicios para alimentar a su chancho Pascual. Es ahí donde los mismos niños tienen que enfrentarse a los propios gallinazos de verdad. Por eso de ahí viene el nombre de los gallinazos sin plumas, porque los gallinazos son pues aves de, ¿no? Aves que pueden comer pues carne putrefacta, ¿no? Llamadas aves de carroña, ¿no? Entonces Efraín y Enrique son los dos pequeños niños que tienen que salir siempre. Pedro les representa pues la parte más sentimental, ¿no? Porque el perro es el que único que les va a dar cariño a estos dos pobres niños, ¿no? Pascual pues representa Lima, ¿no? Este gran círculo que Pascual Lima representa porque Lima pues todo absorbe, ¿no? Como el chancho que comía todo, ¿no? Comía todo lo que los niños le traían, pues, ¿no? El tema central principal de los gallinazos sin plumas será pues siempre la explotación infantil, la pobreza extrema de los que provienen de la serranía peruana, buscando siempre pues un mejor futuro. Pero lamentablemente cuando llegaban a Lima se veían pues con la triste realidad, la explotación, la marginación por ser justamente provincianos, ¿no? El mensaje de la historia nos muestra pues una triste realidad de cientos de niños que tuvieron que sufrir en esta época hambre, miseria, porque provenían pues del campo y llegaban a la ciudad y no podían integrarse a la ciudad, al sistema de una ciudad, ¿no? Entonces eran marginados, explotados, violentados y ese es el tema, el fondo de los gallinazos sin plumas, ¿no? Como les decía, pues Efraín y Enrique llegan a la casa de Don Santos,
Don Santos los mira, Don Santos trabajaba. ¿Qué hacía Don Santos? Simplemente tenía pues que traer alimento para el cerdo pascual, porque ya había venido una persona que había visitado para comprar el cerdo pascual, pero esa persona que iba a comprar el cerdo pues le dice que lo engorde más. Don Santos, que ya es muy mayor, ve en los niños que ellos pueden trabajar por él. Entonces los enviaba a los pobres niños en las madrugadas a los basurales limeños, a la parte de las playas limeñas, a encontrar basura. Con unos baldes tenían que traerlos el alimento para Pascual, ¿no? Es ahí que en una de las salidas, pues, un niño se corta el pie, el otro se enferma. Entonces tienen que hacer, pues, los dos niños ayudarse entre ellos, ¿no? Para poder traer, pues, el alimento, ¿no? Se encuentran a un perrito, lo adoptan, pero el viejo Don Santos no quería un perro, es una boca más que alimentar, no. Los niños lo querían, lo cuidaban, no, va a ser mi perro, que se llamaba Pedro, ¿no? Finalmente, pues los niños salen nuevamente a buscar el alimento, por más que estén enfermos, y es ahí donde dejan pues al pobre niño enfermo. Uno nomás sale, el otro enferma, dejan al perro Pedro, y es ahí donde cuenta la historia que el viejo Don Santos patea al perro y el perro cae al chiquero donde se encuentra el chancho Pascual. Y el chancho Pascual devora al pobre perro que se llamaba Pedro, ¿no? Los niños pues tristes, muy acongojados, terribles, ¿no es cierto? Es ahí pues donde ellos se enfrentan al abuelo Don Santos, ¿no? En ese enfrentamiento, el abuelo Don Santos, el pata de palo, resquebraja, se cae, se tropieza, finalmente cae el chiquero. Termina la historia cuando dice que pues el chancho empieza una pelea ¿con quién? Con el abuelo Don Santos, ¿no? Finalmente terminan cuando los niños abandonan pues la casa donde buscando un mejor futuro, ¿no? Abandonan la casa del abuelo Don Santos, ¿no? Es una historia muy bonita, la de los gallinazos sin plumas, ¿no? Y otro cuentito muy importante sería pues la crónica de San Gabriel, donde él nos da a conocer o nos relata a través del personaje Luis, que es el protagonista de la historia, la vida de Julio Ramón Ribeiro. Es como una especie de autobiografía, crónica de San Gabriel, pero no coloca pues el nombre de Julio Ramón Ribeiro, sino coloca el nombre de Luis, que es el que narra las historias, las vivencias en este pueblito que es San Gabriel. San Gabriel es un pueblito que está muy apegadito a lo que es la parte de la sierra, pero no es indigenista, ¿ya? Este cuentito de Crónica de San Gabriel pues nos narra la historia de Luis, que se enamora de una prima, ¿no? Que finalmente la prima se va con su amigo. Es una obra que tiene pues algo de autobiografía de Julio Ramón Ribeiro, que es el autor de esta obra, ¿no? Donde, como les dije, el personaje principal es Luis, que en la obra le dicen Lucho, ¿no? Tiene a su tío Felipe, ¿ya? Está Emma, Leonardo, el dueño de la hacienda San Gabriel, y Leticia, que es la prima de Lucho, ¿no es cierto? De la cual se va a enamorar. Es un amor entre primos en la parte del campo, ¿no? Y muchos personajes más dentro de esta obra que, como vuelvo a repetir, es pues probablemente una obra autobiográfica que le pertenece pues a las memorias del escritor Julio Ramón Ribeiro, el mejor representante del realismo urbano, ¿no? Muy bien, lo vamos a desarrollar este tema un poco más amplio en nuestra clase, en esta videoconferencia, como siempre. Así que muchachos, nos vemos hasta la siguiente clase. A ver el video, repasar el video una o dos veces. Cuídense mucho, hasta luego.